Ferrari llega al parón de verano de la Fórmula 1 de 2025 tras lo que debería haber sido una carrera decisiva, en la que consiguió su primera pole de la temporada y tuvo con diferencia su mejor oportunidad de ganar en un domingo en lo que va del año. Pero en lugar de estar lleno de optimismo porque Hungría sea el trampolín para muchas más oportunidades de alcanzar a McLaren en la parte final de la temporada, Charles Leclerc está convencido de que el equipo acaba de desperdiciar su única oportunidad de ganar un Gran Premio en 2025. Eso sin mencionar a Lewis Hamilton, para quien las cosas han ido mucho peor, llegando a su punto más bajo de la temporada, eliminado de la Q3 y sin sumar puntos por primera vez en 2025, dejando además fuertes titulares como que estaba siendo inútil y que Ferrari debería cambiar de piloto. Ferrari es segunda en el Mundial de Constructores, la misma posición que ocupó al final de 2024, pero suma menos de la mitad de los puntos de McLaren tras 14 carreras. Con ese contexto, y después de su primera pole de 2025 y el mayor número de vueltas lideradas en un Gran Premio este año, ¿debería Ferrari ver el vaso medio lleno o medio vacío antes del parón? La teoría de Mercedes sobre la misteriosa pérdida de ritmo de Charles Leclerc en Hungría podría apuntar hacia las limitaciones que sigue encontrando la escudería. Tras conseguir una pole sorprendente por delante de los McLaren, que habían dominado por completo los entrenamientos durante las dos primeras tandas de carrera, Leclerc mantuvo cómodamente a raya al líder del campeonato, Oscar Piastri, con una ventaja de hasta 3 segundos. Sin embargo, tras las últimas paradas, Piastri solo necesitó 4 vueltas para reducir a 0 una ventaja de 5 segundos, y al final de la carrera, Leclerc había caído al cuarto lugar por detrás del Mercedes de George Russell y a 40 segundos del ganador, Lando Norris. Un colapso monumental. Una vez más, tenemos que remontarnos al fin de semana de Shanghai en marzo, cuando Ferrari ganó gloriosamente la carrera sprint con Hamilton y luego fue descalificado del Gran Premio porque el plank, la parte más baja del piso de los coches, diseñada para garantizar una altura legal, se desgastó demasiado al rozar el suelo. En resumen, Ferrari descubrió que tenía un coche que solo era rápido cuando rodaba más bajo, lo que suponía un riesgo de desgaste ilegal del plank durante toda la carrera. Eso supuso 4 meses de compromisos en la configuración o tácticas de carrera conservadoras como cambiar de trazada para evitar baches o levantar el pie del acelerador para reducir la velocidad al final de las rectas, donde los picos de carga aerodinámica hacían que el plank fuera más propenso a golpear el suelo. Se introdujo una mejora de la suspensión trasera para la doble cita de Bélgica y Hungría con el fin de resolver ese problema, y las indicaciones en Spa parecían apuntar a que había funcionado. ¿Pero fue así realmente? Mientras Leclerc lideraba en Hungría, su Ferrari rodaba muy bajo, como se pudo observar en las primeras vueltas por la cantidad de chispas que salían de la parte trasera. Ferrari y Leclerc consideraban que Hungaroring les ofrecía la mejor oportunidad de ser competitivos en lo que queda de temporada. Tomaron una decisión arriesgada con la altura de la suspensión para aprovechar al máximo esta oportunidad única. De esa manera podrían mejorar en la clasificación, conseguir una buena posición de salida en un circuito en el que es difícil adelantar y controlar el desgaste del plank más adelante. Quizá con la presión de los neumáticos, quizá con un poco de ayuda del motor y del piloto. Habría sido una apuesta arriesgada pero calculada. La pole había sido una ventaja inesperada, ya que la habitual destreza de Leclerc a una vuelta se vio reforzada por el viento que desestabilizó a los McLaren. Un viento que quizás podría haber sido más benévolo con un coche que rodaba muy cerca del piso y que, por lo tanto, no perdía tanto agarre bajo el suelo cuando le golpeaban vientos cruzados y que tenía un balance con su viraje favorable al viento. Otra contramedida de Ferrari ha sido aumentar la presión de los neumáticos en cada tanda. Esto es lo que ha provocado algunas extrañas caídas de ritmo a principios de año, como en España por ejemplo. Leclerc achacó su colapso en Hungría a un problema no especificado en el chasis, que Ferrari no había podido detectar en sus datos, pero que se hizo evidente inmediatamente después de la carrera. Russell, que le seguía de cerca, no estaba tan seguro y bromeó diciendo: "No te va a decir que está a punto de infringir el reglamento, ¿verdad?". Esto cuando Sky Sports F1 le preguntó por la explicación de Leclerc sobre su bajón. Russell y Mercedes consideran que Ferrari había estado rodando demasiado cerca del suelo y necesitaba aumentar drásticamente la presión de los neumáticos para la última tanda con el fin de proteger el plank, y que estaba utilizando un modo de motor conservador por la misma razón. Se sugirió un cambio de modo del motor por radio durante la primera tanda, pero fue en la última cuando se produjo la caída del ritmo, que Leclerc atribuyó a un comportamiento completamente impredecible. Las quejas de Leclerc por radio volvían una y otra vez al tema de un problema que él habría gestionado de otra manera.
Solo tenías que haberme escuchado, dijo furioso cuando Russell lo alcanzó. Yo habría encontrado otra forma de gestionar estos problemas. Ahora es imposible conducir. Si la teoría de Russell era correcta, estaba Leclerc diciendo que hubiera preferido que Ferrari le hubiera dejado hacer lift and coast para proteger el plank en lugar de aumentar la presión de los neumáticos. Ferrari negó varias veces de forma indirecta pero firme esa teoría después de la carrera. El jefe del equipo Fred Vasseur argumentó que las caídas de ritmo a mitad de carrera de este año, que tácitamente reconoció que podrían estar relacionadas con el plank, habían sido de alrededor de 2 o 3 décimas de segundo por vuelta, y no la espiral de varios segundos de la última tanda en Hungría. Y cuando The Race le preguntó al respecto, Leclerc afirmó que su primera impresión había sido que el cambio en la configuración del alerón delantero de la última parada en boxes había sido excesivo. La teoría de Mercedes implica que la gran mejora de Ferrari no ha resuelto realmente el problema clave del equipo para 2025 y que no está dispuesto a admitirlo. Pero tenemos que creer a Ferrari cuando dicen que no es así. La postura de Ferrari tras la carrera fue muy firme. Un problema puntual relacionado con el coche que hasta el domingo por la noche aún no se había identificado ni diagnosticado, algo que había provocado la caída del ritmo, lo que tal vez implicaba un daño a mitad de carrera que provocó una pérdida de agarre que se manifestó en el deslizamiento y el sobrecalentamiento de los neumáticos y como consecuencia en la pérdida de balance. Si Ferrari ha encontrado alguna respuesta en Maranello, y seguramente la tienen, es muy probable que siga sin revelarlo. Pero su capacidad para replicar su rendimiento en las próximas carreras y mantenerlo en toda la distancia de un gran premio nos dará la respuesta. Incluso si el ritmo de Leclerc no se hubiera desvanecido en la última tanda en Hungría, estaba abocado a perder la carrera ante McLaren, ya que este pudo cambiar a Norris a la estrategia de una sola parada y cubrir ambas bases. Ese tipo de táctica con dos coches no es una opción para Ferrari si Hamilton sigue tan dolorosamente alejado de Leclerc como lo estuvo en Hungría. El 7 veces campeón sigue contando con todo el apoyo de Ferrari y Vasseur se mostró muy poco impresionado por una pregunta que insinuaba que Hamilton no estaba justificando el enorme salario que seguramente recibe de Ferrari, respondiendo a ello con "no estoy seguro de entender su pregunta, pero si la entiendo no es buena". La postura de Vasseur es que la diferencia entre sus pilotos no es tan grande como se dio a entender en Hungría y que se magnificó enormemente porque Hamilton no logró pasar a la Q3, a la que se quedó a solo 2 centésimas de segundo y luego se vio relegado a una carrera atrapado en el tráfico. Además, restó importancia al desánimo monosilábico de Hamilton, calificándolo de emoción sincera de un piloto que se exige mucho a sí mismo. El antiguo jefe de Hamilton en Mercedes, Toto Wolff, se mostró de acuerdo con eso y dijo que no había que darle demasiada importancia al hecho de que Lewis se calificara a sí mismo de inútil y sugiriera que Ferrari debería cambiar de pilotos, ya que Mercedes también había visto este tipo de cosas en Hamilton cuando sentía que no había rendido al nivel de sus propias expectativas y su compañero de equipo había conseguido la pole. Técnicamente, los problemas para Hamilton pasan, en el contexto más amplio, por cómo los coches de efecto suelo han negado en cierta medida lo que solía ser una de sus ventajas en los coches de generaciones anteriores, su capacidad de rotar el coche muy rápidamente, con frenadas muy tardías que, a través de la transferencia de peso, lograban efectivamente hacer las curvas más cortas, es algo que no ha logrado replicar con tanta efectividad en los coches actuales, pues le han forzado a pilotar de manera distinta por sus características inherentes. Además, el Ferrari se apoya mucho más en elementos como el freno de motor respecto al Mercedes. También usa un proveedor diferente de material y sistema de frenos, Brembo, que no le ofrece el mismo feeling que los Carbon Industry que usaba en su tiempo en Mercedes. Brembo ha intentado replicar ese feeling, pero los primeros experimentos en Spa dejaron momentos como su trompo en la chicana de la parada del bus en los entrenamientos libres. En el lado del garaje de Hamilton también se ha sumado personal proveniente de sus años en Mercedes como un nuevo ingeniero de rendimiento. Su adaptación sigue siendo un trabajo en progreso, pero Wolff sugirió que, al igual que el propio equipo Mercedes, Hamilton había sido derrotado por la generación de coches de Fórmula 1 con efecto suelo de 2022 a 2025, que nunca se habían adaptado a su estilo de conducción. Sugirió que los coches y motores de 2026, muy diferentes, podrían favorecer la forma muy inteligente de gestionar la energía de Hamilton. Y bien puede ser el caso, pero ni Hamilton ni Ferrari aguantarán otra temporada que siga los mismos patrones de esta en cuanto a su rendimiento relativo respecto a Leclerc, lo que supondría un gran fiasco para él, para Vasseur y la escudería.
El fin de semana de Hungría inició con el anuncio de la renovación de Fred Vasseur como team principal tras meses de especulación por la falta de resultados del equipo, y no hay duda de que pese a las luchas recientes, Ferrari se ha consolidado durante los 2 años y medio de Vasseur al mando. Aunque todavía hay margen de mejora, el equipo es más convincente en cuanto a la ejecución en pista, la estrategia y el desarrollo del coche. Esos avances casi le valieron el primer título mundial desde 2008 el año anterior, ya que se olvida rápido, pero Ferrari terminó a solo 14 puntos de McLaren en el campeonato de constructores. Aunque este año no ha habido ninguna victoria, a pesar de las justificadas expectativas de luchar por ambos títulos, por ahora podría tratarse solo de un bache en lo que en general ha sido un cambio positivo. Vasseur ha aportado calma y método al equipo, manteniendo las aguas políticas relativamente tranquilas y asegurándose de que todos saben exactamente cuáles son sus objetivos y prioridades. Eso significa que también ha introducido la metodología correcta para recuperarse del actual bajón de forma. Como dijo Charles Leclerc durante la presentación del coche de Ferrari para 2025, uno de los mayores puntos fuertes de Vasseur es su capacidad para mantener la calma en el equipo, tanto en los momentos de éxito como en los de fracaso. Ferrari siempre está sujeta a un intenso escrutinio y críticas, y aunque ha habido fines de semana en los que la estrategia y la comunicación han sido cuestionadas con razón este año, sigue siendo una mejora significativa con respecto a la era anterior a Vasseur, en la que varios errores llevaron al muro de boxes de Ferrari a convertirse en un meme. Queda mucho por hacer en diferentes frentes, pero los avances logrados hasta ahora bajo la dirección de Vasseur son la prueba de que ha marcado una diferencia tangible entre bastidores. ¿Y quién mejor que Vasseur para garantizar una reacción tranquila y metódica ante las dificultades actuales de Ferrari? Los equipos de Fórmula 1 pueden parecerse un poco a los buques petroleros. Se necesita mucho tiempo desde el momento en que se decide cambiar de rumbo y girar el volante hasta que ese cambio se produce realmente. Vasseur supo desde el principio, tras empezar a trabajar en Maranello, que convertir el equipo en su visión nunca iba a ser algo que lograra de la noche a la mañana. El ejemplo perfecto de ello fue la reorganización de su estructura técnica y la incorporación de Loic Serra procedente de Mercedes. El acuerdo se cerró en el verano de 2023, no se anunció hasta la primavera del año pasado y Serra no se incorporó hasta octubre de 2024, demasiado tarde para que pudiera tener un impacto significativo en el coche actual de Ferrari. La situación de Serra es sintomática de la forma en que hay que juzgar los cambios dentro de una organización de Fórmula 1 a largo plazo. Se trata de un proceso de sentar las bases que puede llevar muchos años, ya que la forma en que están estructurados los contratos del personal más valioso, con largos periodos de excedencia y en ocasiones cláusulas de no competencia, hace que la reestructuración de la plantilla rara vez sea una tarea que se puede llevar a cabo de la noche a la mañana. La fase de construcción ha sido el centro del trabajo de Vasseur hasta ahora, y es algo que quizá solo se ve y se aprecia en estos momentos entre bastidores en lugar de bajo la mirada atenta del público en la pista. Solo una vez que se han sentado las bases se puede construir algo mejor sobre ellas, y solo entonces los equipos de Fórmula 1 pueden alcanzar el verdadero éxito. La importante revisión del reglamento del próximo año es un momento crucial para todos los equipos y probablemente definirá las perspectivas competitivas de todos hasta el final de la década. Y los cimientos que Ferrari ha destacado al anunciar el nuevo contrato de Vasseur tienen que ver con el próximo ciclo reglamentario, ya que 2026 podría considerarse el primer año real de la era Vasseur en Ferrari. Siempre es el primero en señalar que el trabajo nunca está terminado y que es esencial progresar constantemente, pero remodelar Ferrari es un proceso lento. Si lo comparamos con la rapidez con la que Stella remodeló aspectos clave de McLaren y el rápido ascenso que ello provocó, nos hacemos una idea de lo laborioso que es el trabajo de Ferrari en comparación con algunos de sus rivales. Quizá Vasseur podría haber actuado con mayor rapidez en algunos ámbitos, pero siguiendo con la analogía anterior del buque petrolero, otros pueden parecer lanchas rápidas en comparación con Ferrari. Vasseur está de acuerdo con la idea de que en 2026 su Ferrari debería haber cuajado a tiempo para funcionar mucho más como él pretende. Después de estar inesperadamente cerca de superar a McLaren en el campeonato de constructores el año anterior, tenía sentido que Ferrari se arriesgara agresivamente para intentar mejorar antes de que se produzca el gran cambio de reglamento.
siempre que el trabajo crucial para 2026 no se vea afectado negativamente por el fracaso de Ferrari en su intento por el título en 2025, se puede considerar algo así como un golpe gratis. Pero si Ferrari empieza mal la nueva era de la Fórmula 1, cabe esperar que los medios italianos que cuestionaron el liderazgo de Vasseur en junio vuelvan a afilar sus plumas. En lo que respecta a esta temporada, la mejora reciente del SF25 sitúa al Ferrari en lo que Leclerc ha denominado una ventana más razonable, que se adapta a su estilo de conducción, lo que significa que no solo es más rápido, sino que le da más confianza para expresarse plenamente a una sola vuelta, lo que significa que la magia de Leclerc en la clasificación ha vuelto. Quizá la pole de Hungría no sea algo puntual como él temía, y como Ferrari no tiene ninguna posibilidad de ganar el título este año, los picos esporádicos podrían dar lugar a victorias que levanten la moral y demuestren que el equipo de Vasseur va por buen camino de cara a 2026 y más allá.